Hoy vamos a abordar una idea que quizá choca un poco con la imagen clásica que tenemos del aire más saludable, ¿no? Ese aire de alta montaña. Y si hubiera otro entorno, uno quizá inesperado, que pudiera ser incluso más beneficioso para nuestros pulmones. Tenemos aquí un análisis, la verdad es que muy interesante, que compara la alta montaña con los humedales salinos costeros. Pone como ejemplo las salinas de Santa Pola, allí en Alicante. Y bueno, nuestra misión hoy es intentar desentrañar por qué este tipo de costa podría ofrecer una calidad de aire superior, pero desde un punto de vista fisiológico. Vale, vamos a meternos de lleno en esto. Precisamente. Normalmente, claro, cuando pensamos en calidad del aire, nos vamos a la ausencia de contaminación, ¿no? La pureza química. Pero este análisis nos invita a ir un poquito más allá. No es solo lo que no hay en el aire, sino, bueno, lo que sí hay y las condiciones físicas que lo rodean. Buscamos entender qué hace que un aire sea, digamos, activamente beneficioso para el cuerpo. Y ahí es donde compararemos las condiciones físicas y los elementos del aire entre la montaña y la costa salina. Claro, el punto de partida es casi un arquetipo, ¿no? En la montaña es sinónimo de aire puro. Es la imagen que nos viene a todos. Los Alpes, Pirineos, aire fresco, lejos de la ciudad. Históricamente, de hecho, ha sido refugio para problemas respiratorios. Pero el análisis dice es la baja contaminación lo único importante. E introduce un factor físico clave, la presión atmosférica. Es que es un factor absolutamente crucial y que a menudo pues subestimamos. En alta montaña, piensa por encima de 1.500, 2.000 metros, la presión atmosférica baja. Y baja bastante. Es importante decir que la proporción de oxígeno sigue siendo la misma, más o menos un 21%. Pero al haber menos presión general, el aire es menos denso. Y eso significa que en cada respiración, aunque respires el mismo porcentaje de oxígeno, la cantidad de moléculas de oxígeno que te entra es menor. Ah, vale. Técnicamente hablamos de una menor presión parcial de oxígeno. Y para nuestro cuerpo, pues, eso significa un sobreesfuerzo. El sistema respiratorio tiene que trabajar más. Respiraciones más profundas, más frecuentes. El corazón bombea más sangre para llevar ese oxígeno. Es una adaptación, claro, pero tiene un coste energético. Y bueno, a más altitud, o si haces esfuerzo, o si no estás aclimatado, pues puede llevar a la hipoxia, el mal de altura, ya sabes, dolor de cabeza, fatiga o cosas peores. Entendido. O sea que el aire puede estar limpísimo, pero el cuerpo, digamos, tiene que ponerse las pilas para sacar el oxígeno que necesita. ¿Y qué pasa entonces a nivel del mar? Como en las salinas de Santa Pola, que están a cota cero, prácticamente. Pues justo lo contrario. Y desde el punto de vista de la facilidad para respirar es la situación óptima. A nivel del mar, la presión atmosférica es la máxima posible. Tienes toda la columna de aire encima. Esto significa que la presión parcial de oxígeno en el aire que inspiras también es máxima. Claro. Y la consecuencia directa es que la transferencia de oxígeno, allí en los alvéolos pulmonares, ¿sabes? Sí. Donde se hace el intercambio, pues va hacia la sangre mucho más fácil, mucho más eficiente. Se necesita menos esfuerzo para que el oxígeno pase esa barrera y se una a la hemoglobina. El cuerpo consigue el oxígeno que necesita con bastante más facilidad, minimizando el trabajo de respirar y del corazón para esa función básica. O sea que no solo importa que esté limpio, sino lo fácil que sea para el cuerpo usar ese oxígeno. Es un matiz importante, sí. Pero el análisis no se queda ahí, y aquí es donde, como decías, se pone la cosa interesante de verdad. Señala que el aire en zonas de salinas costeras tiene una composición muy especial, casi como una aerosoloterapia natural, ¿no? ¿A qué se refiere con eso? Exacto, este es el segundo gran punto, la aerosoloterapia natural. Hay que imaginarse el proceso. Tienes esas extensiones enormes de agua salada, muy poco profundas, las salinas. El sol, el viento, evaporan un montón de agua. Entonces, la brisa marina, que ya viene húmeda de por sí, al pasar por encima de esas balsas que se están evaporando, se carga muchísimo de micropartículas de sales minerales. Ah, Y no solo sal común, cloruro sódico. El agua de mar es compleja. El análisis menciona sodio, claro, pero también magnesio, potasio, calcio, yodo, bromo, un montón de minerales y oligoelementos que estaban disueltos en el agua. Y ahora, en forma de aerosoles muy finitos, hablamos de tamaño micrométrico, que se inhalan súper fácil, pues quedan ahí, suspendidos en el aire que respiramos.
O sea que estamos inhalando constantemente una especie de suero marino en spray, ¿no? Como esos que se compran para la nariz taponada. Los efectos serían parecidos, pero a lo grande. Precisamente. Es muy parecido a la haloterapia, lo de las cuevas de sal o a esos sprays que dices, pero de forma natural, continua, y afectando a todo el sistema respiratorio, no solo la nariz. Los efectos beneficiosos que describe el análisis son varios y además se complementan. Primero, la hidratación de las mucosas. El aire seco, típico de interiores con calefacción o aire acondicionado, o de climas secos, pues reseca e irrita las vías respiratorias, ¿no? Este aire costero, húmedo y salino hace lo contrario, mantiene hidratadas las membranas de la nariz, los senos, la faringe, tráquea, bronquios, y eso las hace más fuertes contra irritantes y patógenos. Interesante. Segundo, el efecto osmótico, que este quizá es el más interesante para problemas respiratorios. Las micropartículas de sal hacen que el líquido en la superficie de las mucosas sea un poco más concentrado, hipertónico. Por ósmosis, eso atrae agua hacia el moco y lo hace más líquido, más fluido. Y un moco más fluido es mucho más fácil de mover y de expulsar con los mecanismos naturales del cuerpo, los cilios. Ah, claro. Esto es clave si tienes congestión, mocos, sinusitis crónica, bronquitis, asma, incluso fibrosis quística. Ayuda a mantener las vías limpias. Ya. Y tercero, menciona propiedades antisépticas y antiinflamatorias, aunque leves. La sal, en ciertas concentraciones, no deja que crezcan bien las bacterias. Así que respirar este aire ayuda a mantener una higiene natural y podría reducir la carga de bichitos y la inflamación, como una limpieza suave y constante. Hidratación, fluidificación, higiene, son beneficios muy concretos, sí. Pero el análisis añade otra cosa. No es solo lo que el aire lleva, sino cómo el propio entorno de la costa limpia el aire que llega. Exactamente. Ese es otro punto que refuerza la idea de calidad superior. Es el fenómeno de la deposición húmeda. La humedad del aire, que es muy alta en la costa, sobre todo cerca de agua, como las salinas o el mar, actúa como un imán para las partículas que flotan. ¿Un imán? Sí, bueno, un imán en sentido figurado, claro. Ya sean partículas de contaminación que lleguen de otros sitios, polvo, alérgenos como el polen, esporas, tienden a pegarse a las gotitas de agua de la bruma o a la humedad ambiental. Al pegarse, se vuelven más pesadas y caen al suelo o al agua mucho más rápido que si el aire estuviera seco. Es como un lavado de aire natural constante, muy eficaz. Se suma a que suele haber menos fábricas o tráfico justo ahí, ¿no? Un filtro de aire natural y continuo, vaya. ¿Y eso que se oye a veces del aire del mar, lo de la ionización? El análisis también lo comenta. Sí, se refiere a la ionización negativa. El aire tiene iones, moléculas con carga eléctrica, y hay procesos naturales como la evaporación fuerte del agua, que en las salinas es tremenda, o cuando rompen las olas en la orilla, que generan más iones negativos. El análisis cita estudios que sugieren que respirar aire con más iones negativos podría tener efectos buenos. Se habla de mejorar la función pulmonar, medidas como la capacidad vital forzada, ¿sabes? También de reducir la inflamación en las vías respiratorias, e incluso de mejorar el ánimo, reducir el estrés, quizá por cómo afecta a neurotransmisores como la serotonina. Hay que decir que es un campo donde se sigue investigando, y algunos efectos son más debatidos, pero bueno, los indicios son interesantes y se suman a todo lo demás. Muajali. Entonces, si vamos juntando las piezas, tenemos presión atmosférica óptima, que facilita respirar sin esfuerzo extra. Aire cargado de aerosoles salinos que hidratan, limpian, desinflaman las vías respiratorias. Un ambiente que se autolimpia de partículas y alérgenos. Y una posible ayuda extra de la ionización. El cuadro que se pinta va mucho más allá de aire puro. Parece un entorno diseñado para el bienestar total, ¿no? El análisis menciona estudios que relacionan vivir cerca del mar con mejor salud. Efectivamente, se refiere a estudios epidemiológicos observacionales. Es importante decir que estos estudios ven asociaciones, ¿vale? Correlaciones. No prueban una causa-efecto directa para cada cosita, pero los patrones son consistentes en muchos sitios. Se ha visto que la gente que vive cerca de la costa tiende a vivir más años, a tener mejor salud cardiovascular y a reportar menos enfermedades respiratorias crónicas como asma o EPOC, comparado con gente del interior, incluso controlando otros factores como el nivel socioeconómico. ¿Tiene sentido? Claro, si conectas esto con los mecanismos que hemos comentado, pues cuadra.
Oxigenar mejor beneficia a todo el cuerpo, no solo a los pulmones, y unas vías respiratorias más limpias y menos inflamadas pues reducen el riesgo de infecciones y de que empeoren las enfermedades crónicas. Es un entorno que parece promover un estado fisiológico más sano, de forma integral. Y más allá de la física y la química del aire, supongo que el propio entorno, el paisaje de las salinas, también cuenta, ¿no? No son solo balsas de agua. Sin duda. El análisis también lo subraya, los beneficios psicológicos y de comportamiento. El simple contacto con la naturaleza, y sobre todo con el agua, tiene efectos demostrados. Reduce el estrés, mejora el ánimo, el sonido del agua, la brisa, ver el horizonte, los pájaros. Todo ayuda a una sensación de calma. Sí, es verdad. Y además, estas zonas costeras, los humedales como Santa Pola, suelen ser llanos, abiertos, con buen clima. Invitan a moverse al aire libre. Caminar, correr, observar aves, ir en bici. Y ya sabemos que el ejercicio es fundamental para la salud física y mental. El propio análisis dice que estos humedales no son solo valiosos para la biodiversidad, son como pulmones terapéuticos para nosotros. Filtran aire, agua y promueven vida sana. Entonces, recapitulando un poco todo esto, ¿cuál sería el mensaje central? Parece que la ventaja no viene de una sola cosa, sino de la mezcla, ¿no? De la sinergia. Exactamente, esa es la clave, la sinergia. La alta montaña sin duda ofrece aire muy limpio, y eso es bueno. Pero la costa salina, según este análisis, te da esa pureza por la falta de fuentes y la autolimpieza, combinada con la máxima eficiencia para coger oxígeno por la presión del mar. Y sumada a los beneficios terapéuticos activos y directos de los aerosoles salinos en las vías respiratorias. Es esa triple ventaja: pureza, oxigenación óptima y acción terapéutica local. Eso es lo que la haría potencialmente superior, desde una perspectiva integral de salud respiratoria. La conclusión es potente, la verdad, y un poco al revés de la idea tradicional de la montaña. Sí, entornos como las salinas de Santa Pola no solo dan aire limpio, sino condiciones ideales para respirar y además un tratamiento natural constante, una combinación difícil de superar. Y la implicación que sale de ahí, como dice bien el análisis, va más allá de la curiosidad científica. Tiene que ver con valorar y proteger estos sitios. Reconocer que los humedales costeros salinos no son solo importantes por los pajaritos o porque protegen la costa, sino que son un activo de salud pública, un recurso terapéutico natural, pues debería pesar mucho en las decisiones sobre conservarlos, restaurarlos, gestionarlos frente a la presión urbanística o industrial. Es invertir en bienestar al final. Esto nos deja con una reflexión final interesante. Si estos entornos naturales juntan de forma tan eficiente tantos beneficios para la salud, no solo respiratoria, sino general, ¿cómo podríamos aprender de ellos? Aplicar estos principios en otros sitios. Pienso sobre todo en las ciudades o en los interiores donde pasamos tanto tiempo. Es una pregunta muy pertinente, sí. Y abre caminos, ¿no? Quizá nos invita a pensar en el diseño biofílico de edificios, de ciudades. No solo poner plantas, sino entender y replicar algunos mecanismos. Podríamos diseñar sistemas de ventilación que usen nebulización salina controlada, o crear parques urbanos que limpien mejor el aire, inspirados en los humedales. Cómo integrar mejor los beneficios psicológicos de la naturaleza en la planificación sanitaria urbana. Son ideas que surgen al entender la complejidad y los beneficios de estos ecosistemas costeros. Cómo llevar esa esencia terapéutica de la costa salina tierra adentro. Una idea potente para seguir dándole vueltas. Ahí queda esa reflexión.